bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Esto es Radio Chiriquí 103.3. En controles mi compañera Verónica Sánchez. Hoy es lunes 23 de junio, ya la última semana del mes de junio, y con esto se va el primer semestre del año. Así que nuevamente, como ya lo hemos mencionado varias veces, es un buen momento para repasar esas metas, esos objetivos, todas esas cosas que se pensaban realizar durante el 2025 y ajustar las velas. No hay que cambiar las metas, los objetivos, a veces hay que flexibilizar los planes, pero continuar trabajando para alcanzarlos. Hoy nos visita en el estudio Waylin Villarreal. Waylin, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, estoy bien, nerviosa, feliz por esta oportunidad. Bueno, yo no sé por qué estás nerviosa, porque hablas súper bonito. Tienes una voz muy bonita. Waylin está terminando ya su carrera como licenciada en español, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, actualmente me encuentro haciendo mi tesis con mi compañera, que nos ha tomado bastante tiempo, pero estamos muy felices por esta experiencia. De verdad que sí. Y bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a Waylin porque estamos trabajando en un proyecto, una presentación que, bueno, próximamente vamos a anunciar sobre un recital de los poemas, de los poemarios ganadores del premio Ricardo Miró. Así que hemos tenido la oportunidad de compartir ahí. Waylin, cuéntame tú, o sea, la poesía, la declamación, ¿por qué área te inclinas tú? Bueno, en este ámbito decir que nos declinamos es algo difícil. La poesía no es nada fácil. Lo que es la declamación siempre me ha gustado, me gusta la fluidez con la que se puede leer una poesía, la calidez que le puedes poner a las palabras. Podemos expresar aquello que está escrito, le podemos dar voces a esas palabras y sentimientos, más bien, sentimientos y voces a esas palabras que están ahí plasmadas. Me gusta mucho la declamación y me está gustando actualmente mi grupo ha sido muy cálido, es un grupo cálido, y esta experiencia con una poesía que es más contemporánea, que es más moderna, a la que no estamos muy acostumbrados, ha sido una experiencia nueva. Y más para mí, porque dentro del grupo soy la más joven. Sí, ella es la que está iniciando, sin embargo, pues a nivel, estamos hablando de que en el grupo estamos el profesor Vladimir Víquez, que es tu profesor. Es mi asesor de tesis también. El asesor de tesis. Ahorita que llega Vladimir vamos a preguntar, a ver, ¿qué tal es como profesor? Porque por acá muy buena gente, pero hay que ver cómo es en el aula. Y también estamos hablando de Alcide Fuentes, que también lo hemos tenido por acá, por este programa, cantautor, poeta, abogado, profesor. Hace poco acaba de lanzar también su más reciente producción en poesía. Así que cuéntame esto de compartir, o sea, esa visión que tienes de acercarte a las personas que quizás están haciendo lo que tú quisieras llegar a hacer. La verdad, en este ámbito sí. Lo que es la literatura a la que me estoy enfocando yo, la literatura oral, la literatura poética, es más el punto de reflexión al que todo estudiante de literatura quiere llegar, es a la escritura. Ay, me encanta. A la escritura, que es el punto más difícil, es lo que más toma tiempo, es lo que más dedicación se le da, el sentimiento. Así que ahí es donde todos queremos llegar, y esto es lo que nos demuestra en la poesía contemporánea, que con los autores que estamos leyendo, y pienso yo que es ahí donde a mí me gustaría también llegar. ¿Y qué género te gustaría escribir? Bueno, yo en lo personal me gusta más, como ya dije, la declamación de la poesía, y me inclino más hacia lo que es el género de cuentos. En cuento. O narraciones normales. Novela. Okay, bueno, y acaba de llegar el profesor Vladimir Víquez. ¿Cómo estás, Vladimir? Bienvenido. Bueno, encantado de estar acá. Saludos a Verónica allá en el Control Master y a toda la audiencia. Waylin y Priscila, buenos días. Ya encantado de volver por acá. De verdad que sí, siempre bienvenido. Y bueno, y ahora que traes a la alumna, perfecto, mejor. Yo le digo, vamos a esperar a que llegue Vladimir para preguntarle al aire cómo es como profesor. Porque por acá muy buena gente, pero hay que ver en el salón si es medio estricto. Bueno, cuando uno tiene estudiantes como Waylin es muy fácil ser profesor. Así Ay, míralo tú, qué coqueto, como dice Verónica. No, qué bueno, porque justamente
Y bueno, es un tema que a mí no me gusta tocar, pero en el contexto que estamos viviendo nacionalmente, ¿cómo hace falta ese buen docente, no? Ese docente que sea ejemplo, ese docente que esté por su razón de ser, que son sus estudiantes, y que dé esa milla extra. Bueno, Priscila, lo que pasa es que hay que entender una cosa, y es que nosotros estamos de paso por la vida, ¿no? Y como se dice, uno va quemando etapas, y la de la vida profesional también se va quemando poco a poco, ¿no? Y tenemos que entender que por un tema de la naturaleza llegará un momento en que nosotros tenemos que partir, Sí, tenemos esos que espacios. despedirnos de lo que estamos haciendo, y necesitamos trabajar con la gente que va a hacer el relevo. Y yo siempre le digo a mis estudiantes que yo quiero eso, ¿no? Tener un relevo generacional, que ellos sean los profesionales que van a ocupar las plazas de trabajo, por lo menos donde yo estoy, ¿no? No quiero comprometer a los otros, ¿no? Pero mi plaza de trabajo tiene alguien que suplirla, ¿no? Y yo espero siempre que mis estudiantes estén allí para responder a eso, ¿no? Y bueno, en ese orden de ideas, Wailín, es ese profesor, y volviendo al tema pues de ese docente que de repente va un poquito más allá y se da cuenta, oye, mira, tú eres como buena para esto, o te invita a participar, en este caso pues te invita Vladimir a participar con nosotros en ese recital, o sea, la oportunidad, ¿no? Yo pienso que la oportunidad se da cuando estás preparado. En este caso, pues Vladimir vio en ti que ella tiene la habilidad, ella puede participar y lo estás haciendo súper bien. Sí, realmente cuando nosotros pensamos en este proyecto, y aquí voy a hablar con el corazón abierto, yo invité a otra estudiante, no porque Guaylín no mereciera, sino que en el momento pensé en ese estudiante y la otra estudiante no podía. Y entonces ella me dijo, ¿por qué no considera a Guaylín? Es que yo lo había considerado antes, ¿no? Pero el espacio estaba para una Era persona y una, uno exacto. quisiera tenerlos a todos, ¿no? Pero maravilloso que Guaylín justamente estaba preparada para ese momento, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que uno no puede esperar que las oportunidades lleguen si uno no está preparado. Hay que estar Exactamente. preparado para que las cosas se den, y esto es un discurso que yo tengo para todos mis estudiantes. Bueno, en mi caso, cuando me hizo la propuesta, yo no lo pensé dos veces. Yo le dije, sí, claro que sí, sí estoy dispuesta, tengo el tiempo. Bueno, en ese momento nada más estaba haciendo la tesis, estoy haciendo la tesis, así que tenía el tiempo y la comodidad para participar. No me arrepiento, ya lo dije, este grupo es muy cálido y me he sentido a gusto, y además es una experiencia que no esperaba y muy Se van, buena. se van a abrir puertas, seguro que se van a abrir Bueno, ya se puertas. están abriendo, te cuento, ya se están abriendo. Por Llegué ahí te aquí decía. nerviosa. Sí. Bueno, pero Vladimir, de repente la audiencia no sabe de qué estamos hablando y sí es importante aclarar el tema del cambio de la fecha que te va a tocar a ti dar esa noticia. Sí, bueno, para la audiencia es que nosotros estábamos con el Encuentro Nacional de Literatura que promueve y organiza el Ministerio de Cultura, y este año la sede es Chiriquí. Este año nos correspondía a nosotros acá organizar toda una semana de actividades donde hay recitales, cuentacuentos, conversatorios, conferencias, etcétera, alrededor de unas 20 actividades en toda la provincia, en diferentes colegios, en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Chiriquí, en la biblioteca de Boquete, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos pues organizado un recital junto con Alcide Fuente, con Guaylín Villarreal y por supuesto Priscila Gómez, que consiste en la lectura de alguna manera, con algunas muestras también teatrales de 4 libros ganadores del Premio Miró, donde se encuentra Giovanna Benedetti, Javier Medina Bernal, Javier Alvarado y Ela Urriola. Son, digamos, apenas una muestra de esos premios ganadores del Miró en el siglo XXI, porque hemos considerado nada más siglo XXI. Bastante recientes los Sí, ganadores, ¿no? sí, realmente poesía más actual, ¿no? Que eso no quiere decir que el anterior sea mejor o peor, no, nada de eso, simplemente que es una poesía mucho más actual, una poesía que nos habla más cercano. Entonces, bueno, teníamos esa actividad, y que el Ministerio de Cultura ha decidido
posponer en vista de que hay muchos viajeros que vienen de la ciudad de Panamá, de las provincias centrales, y en vista de la incertidumbre que tenemos en este momento con el tema de los cierres, las manifestaciones, etcétera, etcétera, por un tema de prudencia, el Ministerio ha decidido posponer. Todavía no tenemos una fecha clara para cuándo se va a retomar. Supongo que tendrá mucho que ver que la estabilidad del país se concrete, ¿no? Así que de momento eso, y bueno, ya tendremos la ocasión de anunciar con mayor detalle cómo va a ser este encuentro acá en Chiriquí. Pero bueno, estamos ansiosos porque se dé. Primera vez que se va a realizar acá en Chiriquí algo parecido. Exactamente, y bueno, sí, pues muchos estábamos preparados para ya esta semana. Hay actividades que sí se van a dar porque habían sido pues internamente organizadas, como por el conversatorio que vas a tener con pero este conversatorio no forma parte del Era como encuentro. una de las Sí, es una actividades. actividad, digamos, accesoria, una actividad que es colateral. Vamos a tener un encuentro con el escritor Juan David Morgan, que va a estar presentando acá en Chiriquí su libro Rebelión Infinita, que es una novela histórica que habla de la revolución guna, que cumplió un siglo. Sí, la revolución guna en 1925, y que Juan David Morgan pues ha tratado de hacer un homenaje a esa revolución con su libro, su novela histórica La Revolución Infinita. Vamos a estar conversando con él el día jueves 5 de la tarde en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y luego va a estar en la biblioteca de Boquete el sábado por la tarde también. 4:30. 4:30 de la tarde, vamos a estar allá también conversando con Juan David Morgan, y la idea es que él nos pueda explicar un poco por qué decidió, bueno, su género por excelencia, a lo que él se ha dedicado es a la novela histórica, ¿no? Yo recuerdo su primera, creo que su primera, a lo mejor me equivoco, pero con Ardientes Fulgores de Gloria, que es la que está de remoda, visto que hay un musical, exactamente, un musical que se hizo recientemente basado en esta obra. Sí, así que vamos a tener a Juan David Morgan por acá. Y bueno, mañana tendremos un homenaje a... ¿Redoble de tambor? Sí. Priscila Gómez estará siendo homenajeada mañana. Así que enhorabuena, vamos a estar aquí en un local de la ciudad de David. Y estaremos acompañándote, Priscila. Bueno, así muchísimas gracias, de verdad. Además está acompañado esto de una exposición pictórica, ¿no? Exactamente, homenaje a Panamá. Y bueno, pues yo muy agradecida con Movimientos Furtivos, con el maestro Montilla. Yo siempre digo que el maestro Montilla tiene tanto que mostrar, tanto en su obra pictórica como sus escrituras, como su tertulia. Y generalmente cuando tiene la oportunidad de hablar, lo hace para resaltar el trabajo de alguien más. Así es. Y tiene mucho que ver con lo que tú hablabas de ese relevo generacional, de ese darle la mano a los que vienen. El maestro Montilla, pues desde el primer momento en que yo empecé en mis primeros pininos en esto de la cultura, dijo presente y estuvo pues acompañándome, y siempre pues con ese consejo cuando he cometido errores, porque eso pasa, que me hace ver, aquí te equivocaste. Y es muy bonito eso, igual que tú, Vladimir, igual que Alcides, igual que muchos de las personas que he tenido la oportunidad de conocer en este andar. Y bueno que ahora que Weilin, yo no soy tan joven, pero tampoco tan vieja, pero ya me toca ver la nueva generación. Sí, es que uno tiene que prepararse para lo que viene, ¿no? Sí. Prepárate para las caras. Sí, para lo que viene. Entonces, bueno, aquí tenemos a Weilin, ¿no? Garantía de que vamos a tener un relevo, Priscila, en el tema de la cultura, en el tema de las letras, en el tema académico. Lo bonito de esto, Vladimir y Weilin, es que aquí podemos convivir todos. O sea, cuando hacemos los encuentros, me parece tan sabroso ver a un chico de 25 años hablando con la profesora Coqui, que ya, como dice ella, Coqui es maravillosa. Exacto, que ya pasa los 70, si no me equivoco, y es como si no existiera esa barrera de la edad, del tiempo. Quizás tú no has tenido todavía la oportunidad, porque mientras que uno está en la universidad, pues
todos los chicos son más o menos de tu misma edad, Así es. más o menos es como que Los mismos objetivos, las mismas inquietudes. las mismas pasatiempos, todo, ¿no? Pero ya cuando uno se va adentrando a esto y conoce ya la edad, o sea, uno dice, ay, bueno, tiene 45, tiene 60, o sea, ya no es como que, o sea, hablamos de literatura, hablamos de poesía, hablamos de temas sociales y cómo la literatura es una herramienta para solucionar todos estos temas y la barrera de la edad se pierde. Claro. Bueno, por el momento me está acosando la barrera de la edad. Yo no creo que quitar el honorífico, señor profesor, en sí, todos mis sí mensajes. Eso sí tiene razón. A mí también me pasa. Yo lo que hacía era que al inicio los trataba de usted, pero les quité el señor. Y cuando a mí me dicen señora, yo digo, ay, por favor. Yo digo, tampoco así. Esas cosas son, digamos, ¿a ti también te pasó, Vladimir? Sí me ocurre. Con Dimas Lidia, me imagino. Sí. Ese tipo Bueno, de personajes con que Dimas tú conociste. nunca tuve, digamos, esa... ¿Siempre lo tuteaste? No. Siempre fue tratado de usted. Respeto. Sí, sin embargo, con mis profesores de la universidad, que fueron mis profesores, ahora son mis colegas, algunos sí me han dicho, por favor, tutéame, ya estamos acá. Eso me parece bonito. Hay otros que no te lo permiten jamás. Jamás. No, Siempre jamás. voy a ser tu profesor. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, generalmente en mi caso son los menos, ¿no? Pero yo creo que hay que dar ese paso. Total, hay que entender que siempre vendrá gente después de nosotros que van a ser mejores que nosotros. Y listo, o sea, eso... Y cada quien tiene su momento, ¿no? Eso, el momento así que es. nosotros estamos viviendo ahorita no es el momento que van a vivir ellos. Así es, sucesivamente. así es. Entonces uno tiene que entender eso. Eso es natural, eso es normal. Y por eso yo digo, hay que ir quemando etapas, ¿no? Se quema la etapa de colegial, se quema la etapa de universitario, viene la vida profesional y ya tendremos que ir pensando en la vida de retirados, ¿no? Así que... No, pero tú todavía no. No, hay que... falta mucho No, todavía. pero es que uno tiene que prepararse. En todo caso, yo me estoy preparando. Es como cuando uno va a correr una maratón. O sea, la maratón no se corre para mañana. A la vez. No, usted se prepara con tiempo, usted analiza, tiene lesiones, se recupera y llega el día que tiene que correr la maratón. O sea, eso es importante. Y una pregunta, ya que estamos así filosofando, Ajá. más o menos tú tienes planificado cuando tienes tu retiro como docente, porque yo no creo que dejes de escribir, no creo que dejes de disfrutar de la literatura. Bueno, digamos que yo estoy pensando que uno tiene... Mira, también va a depender mucho de las oportunidades que me dé la vida. ¿Ya? Con esto no quiero decir que voy a ser un profesional en la universidad eternamente. Pero si la vida me permite, digamos, ir a beber nuevamente, a refrescar, porque los conocimientos se refrescan, ¿ya? Entonces, si la vida me permite ir a refrescar, ¿por qué no venir a transmitir de esas cosas nuevas, ¿no? Entonces yo creo mucho en eso, siempre y cuando la vida me dé la oportunidad de nuevamente tener otra posibilidad de seguir creciendo académicamente, porque uno en estas cosas, en el mundo académico, a diferencia del mundo del deporte, que a los 30 años ya uno es viejo, en el mundo académico, en el mundo intelectual, a los 50 años eres muy joven. Estás exactamente. En el mejor momento. Exactamente. Entonces yo creo que hay que pensar en eso también, ¿no? Bueno, me actualicé, puedo seguir trabajando. No me actualicé, entonces pienso en el retiro. Estoy físicamente bien, puedo continuar. No estoy físicamente. Entonces, ahí van a depender muchas cosas, ¿no? Pero yo sí tengo pensado, no voy a decirlo aquí, pero sí tengo pensado más o menos cuándo yo estaría retirándome. Sí. Bueno, y de repente dedicarse mucho más entonces. Claro, a otras cosas a de la vida, ¿no? De la vida misma. Porque sí. ya tú tienes ¿cuántos libros? Pues ya no sé, 6, 7 por allí, ¿no? Y allí en mi digamos, inéditos, tengo, no sé, unos 7 u 8 que están por ahí a la espera del momento, ¿no? Del momento, de ser conocidos. Sí. Casualmente, hoy me sorprendí con un libro que tengo a medio terminar, pues le falta realmente muy poco. Y yo dije, ¿esto qué hace aquí? O sea, ¿por qué no lo he terminado? Ya, y está ahí, ¿no? Está ahí. Pero bueno, esas son cosas que
que uno las hace porque le gustan. Pero yo quisiera escuchar a Guaylín. Yo también. Si le vamos a aprovechar la oportunidad, Guaylín tiene muchas cosas interesantes que decir, ver, bueno, ¿no? ¿por qué sobre no su hacemos- tesis. ¿Por qué no le preguntas? Tú que sabes más del tema. Yo me voy a No, hacer aquí pregúntale un tú porque yo ladito. conozco lo que ella está haciendo. A ver, así. cuéntanos, Waylin, ¿de qué se trata esta investigación, esta tesis? Bueno, la investigación trata sobre la literatura oral. Vamos a hacer una compilación que ya la hicimos, de hecho, en los distritos de Renacimiento, Alange y Boquerón. Lo que no sabe el profe es que durante esta semana estuvimos trabajando en lo que es el marco teórico, los 4 capítulos que ya, bueno, básicamente están terminados. Sí. Más de 200 páginas. Uf. Le va a tocar leer bastante, profe. No, es que Páginas nada más de marco estas teórico. chicas son geniales, por eso digo que le facilitan a uno el trabajo No, de ser y docente. ya veo que va muy ligado también a lo que a ti te gusta, porque A la narración literatura oral, oral. Claro. y específicamente en esa área. No Y me digas en que fueron por... Renacimiento. Y los cuentos de Ajá. Renacimiento son los más largos, son los más como festivos, además de que utilizan mucho lo que es la naturaleza dentro del cuento, entonces tienen más personajes, Parece fueron hija los tuya. más Ujú. difíciles de analizar. Sí, mira, para los oyentes, ¿no? La literatura oral es toda aquella literatura que generan los pueblos a través de la transmisión esta que uno dice de boca en boca, que yo digo de Cuento boca a del oído. habla, Ajá, los exactamente. cuentos de Tío Conejo, los casos de la Tuli Vieja, de las brujas, de aparecidos, etcétera. Eso es literatura oral. Y ellas están trabajando esa tesis sobre esta documentación, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante recoger. Ya nadie le cuenta los cuentos de Tío Conejo a los niños. Ya nadie le cuenta los cuentos de Tío Tigre a los amigos, a los vecinos. Ya está Verónica que está apostillando lo que decimos. Entonces, eso tiene que quedar plasmado en algún documento. Y eso es el trabajo que están haciendo ellas. Exactamente. Y cuéntame, porque- ¿fueron de casa en casa? ¿Cómo supieron quién era el señor que les iba a echar el cuento? Bueno, en este caso, mi compañera, que es la que conoce, parece que toda Chiriquí, ella tenía los contactos listos, nosotros fuimos, preguntamos, hablamos. Más que llevar una estructura formal de la entrevista, ellos solamente nos dijeron, bueno, vamos a contar. Y empezaron a contar, empezaron a narrar, nosotros hacíamos preguntas sobre qué era ese espíritu, qué era esa cosa ¿Estaban vestida. grabando? Estábamos grabando, siempre Claro. fue con el consentimiento de la persona. Ah, ok, para después ustedes poder... No, sí, es que incluso en la grabación fueron una cantidad de errores de novato al inicio, porque nosotros creíamos que con el teléfono solamente se podía, pero formó una pelea de unos perros ahí. O sea, Se perdió toda la documentación, Toda toda la la información. Exacto. Porque no se lograba decodificar lo que decían. ajá, entonces tuvimos que buscar otra Los forma, los micrófonos. micrófonos, entonces ya Bueno, la fue... ayuda de la tecnología, de verdad que es otra cosa, porque si no hubiera tenido que estar tipo taquigrafía ahí, Sí, apuntando exacto, todo. exacto. Y Ajá. cuéntame, de todas esas historias, ¿hay alguna que te haya llamado la atención que sobre las demás? ¿Alguna que no conocías? No conocía casi ninguna. Ninguna. Yo le dije, los de Renacimiento, que son los más largos, ahí estaba el Burgo, estaba desde brujería, satanismo. Cuando yo leí eso y lo estaba transcribiendo, me da risa porque en ese momento mi mamá se me acerca y se coloca frente a la computadora a leer lo que yo estoy haciendo y me dice, ¿qué tú estás escribiendo? Porque ya leí que apareció Satanás en una forma bella, ¿en qué estás escribiendo? ¿En qué habrá convertido el profesor Vladimir a mi hija? ¿No? Que no me digas que esto es lo que te vas a dedicar, por favor. Ave María Purísima. Sí, me dice, Coelín, deja de escribir eso. No, no, ese es un cuento y eso no, yo no lo escribí, eso es una transcripción. Ay, y se fue asustada. Bueno, sí, en Alange la oración de las 13 palabras que yo le dije, Ah, eso sí, la he escuchado. mamá Las dice que hay famosas una 13 palabras. oración de las 13 palabras que me Para que contara. la gente pueda irse en Mm. paz, algo así. ¿no? Ajá, que sí, que la tienes que contar antes de morir, porque si no, no puedes morir. Yo no quiero que tú me cuentes nada de eso. No me traigas ninguna oración extraña aquí. me dice. Pero ese sí es muy popular y bueno, pues en los hospitales y hay veces que dicen que hay que decirle al revés, una cosa así, he Sí, escuchado bueno, yo. tiene sus fórmulas, Sí, tiene supongo, sus- ¿no? va cambiando. Voy a Cuéntame, ¿tú lo meter- conoces? Voy a meterme, sí, definitivamente. Yo he escuchado acerca del tema y pues incluso se menciona que si tú se la dices a una persona porque no se puede morir, cuando esa persona se va a morir, también se la Se tienen la que tiene repetir. decir. Es así, Ujú, ¿verdad? Sí, así mismo. Eso, Para que eso- se pueda ir en paz. Exacto. Yo he escuchado eso, incluso he escuchado casos de que nadie se sabe de la oración, bueno, manda a buscar a fulanito que está en Ah. Panamá o que está en otro lado Para y, que y venga la gente a viene rezarla, ¿no? a decirle esa oración y bueno, son creencias
populares que, como dices tú, no está ni bien ni mal, forma parte, no le hacen daño a nadie tampoco, forma parte pues de la idiosincrasia de cada Así pueblo. es, de la cultura. Sí. No, es lindísimo, es un trabajo que eso que ellos están haciendo, porque ya, digamos, hay gente que se ha adelantado a hacer otros trabajos, pero estos distritos no habían sido considerados, entonces había que considerarlos también, ¿no? Y lo que Guaylín dice de los cuentos, la diferencia que hay entre los cuentos, también se muestra mucho en la diferencia cultural de los pueblos. O sea, la población de Renacimiento tiene una forma diferente, una cosmovisión diferente a los ciudadanos de Alange, por ejemplo, y por supuesto a los de Boquerón. Eso es bien, bien interesante, pero bueno, ellas nada más se están dedicando al trabajo de la recompilación y análisis de esos Yo creo que de esos también relatos. depende mucho, pienso yo, de la cercanía que tengan con la ciudad. Posiblemente. Y voy a contarles una historia. Yo fui una vez a la isla de Taboga, allá donde es Rogelio Sinal. Ajá. Y bueno, pues el barco, el bote, ¿cómo se llama? Sí, el ferry. Llegamos allá y hicimos la vuelta por el pueblo. Y yo veía que todas las casas tenían un nicho con la Virgencita. Y digo, oye, qué gente más religiosa, qué gente más cristiana, ¿no? Todas las casas tenían bonitas, con flores, adornadas y todo lo demás. Y después viendo, o sea, es que el centro de salud cierra a las 3 de la tarde. Y si tú te enfermas después de las 3 de la tarde, tienes que levantar una plegaria. No hay más nada que hacer que ponerse a rezar. Claro. Y eso quizás es lo que hace la fe. Ajá, La fe, porque sí, sí. No tienes acceso a Claro, la viene ciencia a suplir. en ese momento, Exacto. viene Claro. a suplir. Y Ajá. entonces yo creo que eso tiene mucho que ver. Siempre se dice que las personas del campo, y a veces hasta despectivamente, lo que pasa es que creen en esto, que creen en lo otro, porque pues no tienen acceso de repente pues a las facilidades que se tienen en la ciudad, y por eso los citadinos dejan de creer Claro, porque tienen acceso a tienen acceso a otras facilidades. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un equilibrio, sí, ¿no? sí, de las sí, cosas. sí. No, y qué bien que la gente tenga esas posibilidades de buscar ese amparo en este tipo de cosas, ¿no? Definitivamente. Sí. Yo no me imagino la gente que, bueno, no sé, con todo respeto, la gente que no cree en nada, ¿qué hace cuando le pasa algo serio? O sea, porque Empiezan a aferrarse creer, nada más, empiezan a creer. Pero que sí, porque aferrarse nada más a la ciencia, yo digo chuzo, pero pobrecito, porque o sea, hay que agarrarse de algo, agárrate de algo. Sí. Pero que tenga pues esa Darle posición. movimiento a esa imaginación. Claro, ahí es donde la emoción, la imaginación y las Claro. cosas, y por eso es que la gente que de repente no tiene acceso a la luz eléctrica, no sé si han tenido la oportunidad de conversar, que tienen como los oídos mucho más afinados, ¿no? Ese es el sonido de tal ave. Exactamente. Y hay otra cosa que ahora están haciendo, por ejemplo, en ciudades grandes como Nueva York, Los Ángeles, París, que llevan a los niños a hacer terapia de visión. O sea, a los campos abiertos, porque la visión está hasta el edificio que está enfrente. Punto. Entonces se acorta la visión, está de a larga distancia. Entonces Se ve están el horizonte. están ahora haciendo, digamos, algún tipo de terapias para algunos niños que empiezan. O sea, imagínate tú, o sea, todo esto, ¿no? Así que lo mismo ocurre con el oído, supongo yo, ¿no? Y que escuchaban al compadre por allá gritar o salomar, dice, oye, ese es fulano, ¿no? Sí, claro, un oído Bien hecho desarrollado. para las circunstancias. Para las Exacto. Vamos a circunstancias. pasar, chicos, con nuestros anunciantes, que son las empresas que creen en la cultura y que hace que este programa llegue cada vez más cerca de ustedes. Y al regresar, seguimos conversando con Vladimir Víquez y Guaylín Villarreal sobre todos los aconteceres de la literatura y la cultura aquí en David.
Estamos de vuelta aquí en Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Esto es Radio Chiriquí 103.3 y seguimos conversando con el profesor Vladimir Víquez y con Wailín Villarreal. Es nuestro relevo generacional. Así Vladimir, y qué bueno pues traerla aquí pues de la mano. Cuéntanos, Wailín, hablábamos fuera de micrófono sobre la importancia de leer para entonces después poder escribir. Eso es como que, o sea, ese es como el alimento, ¿no? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué género o algún libro que hayas leído que te haya marcado que recomiendas a la audiencia? Bueno, sí, como lo acabas de decir, leer para poder escribir. Eso era lo que decía una de mis profesoras. Había que leer mucho. Ella fue la que me enseñó básicamente a escribir bastante. Y se dio cuenta, yo también me di cuenta que me gustaba mucho esta temática de terror y misterio. Así es. Me mandó a leer a Allan Poe. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Lo que se llama novela negra, ¿cierto? Sí. ¿O no necesariamente? Bueno, sí, pero sí está ahí en la novela. Está en ese género. Sí, exacto. Pero Allan Poe tiene muchos cuentos, él es más cuentista. Sí, él es más cuentista. Sí. Okay. Entonces, era eso, me dijo, lee bastante Edgar Allan Poe y me la pasaba leyendo. Y cuando te gusta algo, no hay tiempo, o sea, se van las horas y así me la pasaba. También estaba mi compañera Nayesca Miranda, ella me está escuchando. Saludos para Nayesca. Saludos para Nayesca, que también le gustan los cuentos. Su compañera de tesis. Mi compañera de tesis, ella es mi compañera desde el inicio, ella va conmigo hasta el final. Eso yo me imagino que marca bastante, ¿no? O sea, yo he escuchado gente que hace 60 años terminó su tesis y dice que ese fue mi compañero, o sea, eso es una etapa de la vida. Mi compañera de tesis, ella se queda hasta tarde conmigo, si tenemos que leer algo, nos lo leemos durante toda la noche, no hay hora hasta que las dos entendamos. Hasta ese momento termina. Sí, exactamente. ¿Ves por qué te digo que es muy fácil ser profesor con estudiantes con estas chicas? Están tan enfocados, ¿no? Sí. Pero yo me imagino que no todos son así, Vladimir, que hay algunos que sé como que... No, hay unos que hay que estremecerlos un poquito y hay otros que aprenden, hay otros que les cuesta más y repiten y cuando repiten se dan cuenta, o sea, hay de todo, ¿no? Hay otros que no necesariamente son malos, pero las circunstancias no colaboran, no ayudan para que sean, para que muestren la madera que tienen, ¿no? Pues, chicos que viajan mucho, chicos que tienen que faltar porque no tienen una situación económica favorable, etcétera, etcétera. Hay 1000 cosas y entonces uno como docente tiene que tener ahí ese radar. ¿Ya? Y para saber cuándo es verdad y cuándo también. Exactamente, porque se encuentra uno de todo. Pero ahora bien, Vladimir, o sea, lo que pasa es que tú también fuiste estudiante y también pasaste por todo eso. Como quien dice, no te pueden echar cuenta. No, exactamente. A veces uno se hace. Porque Vladimir también vivió lejos, también tuvo que trabajar, también pasó por... Sí, yo hice parte de mi licenciatura, la hice trabajando. Yo trabajaba en una empresa de aquí de la localidad. Bueno, ya desaparecía, la empresa se llamaba Lecherías Unidas. Y entonces yo hacía turnos allí tarde y tenía que ir por la universidad. A veces no podía llegar a la universidad. Realmente cuando uno ve mi registro académico, dice, pero ¿cómo pudo, no? Porque son notas, digamos, básicas. Para pasar, no necesariamente porque yo quisiera que fuera así, sino que las circunstancias, sí. Había días, por ejemplo, que yo... estaba 2, 3 de la mañana en la empresa y tenía que ir a la universidad a las 7 de la mañana, o sea, no había leído, no había dormido, no había comido muy mal, entonces llegas tú a la universidad y estás ahí como... Entonces, todas esas cosas, sí, esas cosas hay que entenderlas, ¿no? Y no es una excusa tampoco, siempre se puede. Bueno, pero es que aquí viene la parte donde hay que enseñar con el ejemplo, ¿no? Así es. Porque me imagino que de repente te ha tocado ver a un chico en esas circunstancias y quizás te ves reflejado, pero entonces es decirle, bueno, sí, pero vamos, que sí se puede. Pero exactamente, y entonces hay unos que son, como tú dices, que frescos y uno dice, no, pero no me vengas con esos cuentos, o por favor, yo sé lo que es esto, ¿no? A veces piensan que uno, digamos, ha estado siempre como ahí donde sí, exactamente, no. Entonces, pero bueno, ser docente es muy complejo. ¿Ya? Y por eso hay que tener vocación. Exactamente. A ver, Verónica. Exacto. Buenos días, profesor. A Wailín, ¿verdad? Sí. También, y a toda la audiencia. Yo sí tengo una duda porque quedé fascinada con esta tesis. ¿Han considerado después de terminar esta tesis, llevarla hacia un libro?
porque, vaya, yo quedé muy interesada y conozco superficialmente algunas leyendas urbanas que tenemos en nuestra provincia. No dudo que en el resto del país, pero sería interesante ser llevada pues a un libro. Viste, ya Verónica sabe cómo es la cosa, porque Sí. ya aquí todo el mundo le digo que escriba el libro, ya Verónica Claro. también. Sí. Sí, eso se llama la divulgación, ¿no? La Sí. verdad, sí lo hemos planteado. Son exactamente 42 narraciones las que hemos hecho. Todas diferentes. La mayoría, si le digo que las 42 las he escuchado, es mentira. Creo que como cuatro sí se me hacen conocidas. Las otras son distintas, son diferentes. Y durante este procedimiento nos hemos dado cuenta que lo que estamos haciendo sí tiene importancia, y mucha, porque nos hemos encontrado con informantes que nos dicen, sí sé la historia, pero con el paso del tiempo la he estado olvidando, no la recuerdo mucho. Entonces se queda ahí, o la historia nada más nos cuentan un fragmento de ella y tiene que venir un sobrino o un hijo que él La le escuchó también. haya escuchado, y entonces la no- refuerza. la refuerza, exactamente. Entonces sí estamos notando que se estaban perdiendo, y bastante triste, porque nos dicen, o sea, nos decían que esa persona sabía de muchas narraciones, Wow. mucha cultura. Entonces por la edad y por la falta de documentación se fueron perdiendo. De esas 42 leyendas, ¿cuál te conmovió? Porque, vaya, algunas asustan, pero ¿cuál te conmovió? Que no es lo mismo. Varias no- asustadas. Sí. Bueno, había una sobre un señor, él era brujo básicamente, pero la esposa era muy cristiana, y por más que le intentaba decirle a ella que lo siguiera, ella no lo hacía, nunca lo pudo hacer. Entonces, a la mitad de la historia, él como que invoca y así es la historia a Satanás. Entonces le dice que jamás había visto un ser tan hermoso como él. Entonces que se lleve a la esposa porque ya no le funciona. Así le dice. Entonces la esposa, él se da cuenta, el ser se da cuenta que realmente la esposa tiene un alma pura, un alma dulce, y que jamás podrá. Entonces al final baja como una luz cristiana, una luz divina que ayuda y salva a la mujer. Entonces esa es una de las más lindas, porque no pierde lo que es la pureza y la belleza de la cristianidad, o sea, de la fe. Ella siempre le tuvo fe a su esposo, pese a que él la perdió y la quería dejar. Entonces, esa es una de las más bellas. Me gusta, no lo había escuchado tampoco. Y bueno, yo voy a enfatizar lo que dice Verónica, que además de hacerlos en libro, también existen ahora pues las herramientas de audio. Ujú. Un podcast Así con esas 42 Me puedo historias. prestar, Mira, ya tienes una de las voces aquí. Y bueno, Wailin, que también habla muy bonito, y seguramente pues tu compañera también. Claro. Y poder ir a hacerla, la verdad es que los podcasts es algo que está al alcance de todo el mundo a nivel mundial. Entonces los pueden grabar Sí, dejar ese registro, y ¿no? dejar ese registro, y que la gente fuera de nuestras fronteras conozca también. Y de repente te sale alguien por allá por El Salvador y dicen, acá también hay esa historia, lo Ujú. único que, porque eso varía en mucho de, Es nuestra, cierto. de nuestras culturas. Creo que en una hay una historia que es similar, Renacimiento con Boquerón, Ujú, del Cadejo. ujú. Hay un Cadejo de Renacimiento, hay un Cadejo de Boquerón, pero así mismo lo hemos colocado. Similares, solo que a veces cambia como que la estructura física o la imagen, cómo se le ve o cómo ellos lo perciben. Ahora bien, de todas esas historias, tiene que haber alguna que tú dices, wow, creo que quizás si la gente conociera esta historia, tendría como una gran lección de vida. De esas 42, ¿hay alguna con la que uno pudiese de repente reflexionar en la vida? Sí. Hay Viste, con mayor razón yo quiero ese libro. Sí, hay algunas historias que son más de animales. Hay unas que tenemos de animales. Hay una que se llama Agustincito, el ratoncito. Así se le dice. Así se llama Agustincito. ¿Es el de los dientes? No, es otro. Ese es otro. Okay. Se llama Agustincito. Agustincito era es el menor de tantos hermanos. Y los hermanos dejan siempre a Agustincito de lado, porque él es inquieto, le gusta hacer de todo, saltar. Bueno, se llega a romper un pie, se llega a romper una mano, se llega a golpear, se llega a caer. Entonces nos damos cuenta que realmente los hermanos no es que lo estén alejando, es más bien que lo dejan en un lugar quieto para que no se golpee mientras ellos hacen todas las labores. Mientras ellos hacen de todo, y al final le recalcan que no, que siempre lo estuvieron cuidando, y
lo llevan a ser un gran ratoncito, un gran ratoncito, porque los hermanos siempre, se estuvieron sacrificando para darle todo. Esa es una buena lección de hermandad. Yo con mi hermana tengo una buena relación y, bueno, la persona que más quiero, creo. Claro, y también entonces ese cuidado, ¿no? Sí, el cuidado. Soy la hermana mayor, así que siempre voy a tener ese cuidado con mi hermana. Esa responsabilidad. Oye, qué bonito, de verdad que sí. Ojalá después puedas venir con tu compañera cuando ya tengas la compilación hecha. ¿Y qué más sigue después de esto? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tienes que presentarlo? Bueno, ¿Hay un jurado? ¿Cómo es la cosa? Sí, justamente ellas pues van a presentarse ante un jurado, ya están casi listas. Me entregan el último documento esta semana. Esa es la promesa. Y ya lo dice al aire, que tiene que ser esta semana. No, yo con ellas no tengo problemas, así que y si se pasa de esta semana, sé que es una razón de peso. Luego viene pues la sustentación, que se hace frente a 3 jurados que determinarán pues la evaluación que va a tener. ¿Quién se evalúa en un tipo de tesis como esta, Vladimir? Sí, porque sabemos que es una tradición oral que probablemente los que estén sentados ahí tampoco conocen. Ellas tienen un abordaje teórico que están haciendo, ¿sí? Guaylín puede ampliar un poquito sobre eso. Digamos que a partir de una teoría se baja para el análisis de estos documentos orales, esta información oral. Entonces ellas están aplicando esa metodología, que los rusos son, digamos, extraordinarios en el tema de la literatura oral, teóricamente, como Vladimir Prop, mi tocayo. Y bueno, se evalúa eso, que la teoría empleada esté muy bien acordada con el análisis que se está haciendo del documento, en este caso de las narraciones. Eso por una parte. La metodología que ellas hayan empleado para la recolección de la información, que esa metodología sea, digamos, muy cercana y muy real. Porque yo puedo decir, no, es que yo llamé al Señor para que me lo contara por teléfono. No tiene el mismo impacto a que yo vaya a Renacimiento, que yo vaya a Boquerón, que yo vaya al Ángel y me siente en casa de esa familia a escuchar a esa persona. Todo lo que es lenguaje corporal. Claro. Esto, ¿no? Entonces todo eso ayuda muchísimo. Entonces todas esas cosas se evalúan, ¿ya? Ellas ya tienen de parte mía qué es lo que vamos a trabajar, cómo se trabaja la parte de la defensa de la tesis. Eso es como ir a un juicio, ¿verdad? Sí, básicamente. Qué miedo. Sí, es para ver si en efecto ellas están preparadas para recibirse como licenciadas en español. Y bueno, una vez hecho eso, viene el Congreso Científico. Ya les dije que tienen que presentarse al Congreso. En septiembre, ¿no? En septiembre, el Congreso Científico. Ellas van a hacer un poco de lo que Verónica dice, la divulgación, ¿ya? De decirle al mundo, porque en la sustentación, las sustentaciones son públicas, puede ir todo el mundo, pero nada más va el jurado, los familiares de los que van a sustentar y de repente algún amigo por allí que quiere ver cómo... va al brindis. Sí, yo iba a decir que quiere ver cómo se sustenta una tesis para cuando le corresponda a él, ¿no? Y que le toque el brindis también. Sí, bueno, de paso el brindis, ¿no? Pero digamos que va muy poca gente. O sea, en una sustentación de tesis, cuando es abierta al público, puede ir, qué sé yo, 10, 12 personas están allí, ¿ya? Entonces, en el Congreso Científico, yo quiero que ellas participen porque eso les permite tener un público más amplio que pueda escuchar lo que ellas están haciendo. Profesor, yo tengo la curiosidad de que cómo hicieron para recopilar todas estas historias, cómo supieron que X o Y persona contenía tales informaciones. Sí, eso es bueno, hablando con la gente, por ejemplo, hay que ellos no lograron ir a esa familia, a Macano de Boquerón, una familia que yo conozco, y de repente un día yo llego y me dicen, pero es que aquí, y empiezan a contarme historias. Le digo, estos son ideales para ella. Y ya tú los vas como captando, ¿no? Y entonces tú le preguntas, oye, ¿quién más cuenta? Dice, no, hay un señor por allá que cuenta historias, que sabe muchísimas, entonces uno se va. Digamos que el formato para la información
casi que es el mismo que para la recopilación. O sea, la gente lo dice. O sea, no es que hay una base de datos y voy a ir no. La gente dice, no, fulano de tal, ¿sabe? Un día yo estaba en Alange, un señor apellido Calvo, Nicolás Calvo, y de repente yo iba conversando y lo saludo. Y me dice, oiga, venga acá, usted sabe que yo canto mejorana, me dice. Apúnteme ahí en su lista de No, mejoraneros. pero él ni siquiera, o sea, de nada me lo dijo, era como un deseo de expresar lo que él sabía y empieza a cantarme las mejoranas. Yo le leí unas décimas y unas cosas y quedó una amistad muy bonita. Y resulta que este señor es maravilloso contando historias, o sea, no solamente porque uno dice, bueno, pero si sabe cantar décimas, debe saber contar historias también. O sea, como que va de la mano una cosa de la otra, ¿no? Y bueno, otro señor que ellas no lograron entrevistar, el señor Nicolás Calvo, en Dos Ríos, en Alange. Y así, o sea, y uno pregunta, oiga, don Caminando Nico. más que Ajá, todo. Se va don creando Nico. una red, básicamente. Sí, exactamente, se vuelve una red porque ellos saben, ¿no? Oiga, don Nico, ¿quién más cuenta? Dice, bueno, yo conozco a alguien de por allá, de Guásimo, que sabe historias también. Y se van. Y entonces aquel de Guásimo sabe de otro y así se va la gente. Sí. Y Waylin, una pregunta, más o menos ¿cuál era la media de edad de las personas que ustedes entrevistaron? Arriba de 50. No, pero todavía Arriba de 50 es tan 50 está bien, joven. pero ahí también tenemos informantes de 70, 76 años. Una pareja de esposos, una pareja específicamente, que ya tiene tiempo juntos y que al final siempre nos decían, pero es que nosotros estamos juntos y siempre vamos a saber las mismas historias. Aquí si a alguno se le olvida algo, el otro te refuerza. complementa. Ay, qué Es una de las bonito. cosas más hermosas. Y algo que mencionó el profe, que es la visita. Yo, en lo personal, nunca había ido a Renacimiento. Fue una experiencia nueva. Santa Clara, Jurutungo, jamás había visto Renacimiento. Puedo decir que ahora sí fui, conocí bastante. Al igual que Alange y Boquerón, no conozco mucho de esta área. Mi compañera sí, y ella es la que me ha dicho, vamos a conocer. Si nos Claro, perdemos, yo me bueno, imagino que hacer ahí la ruta. encontramos Eso. una forma de regresar. ¿Y qué las motivó a hacer esto? Cuando estábamos en cuarto año, íbamos a diversas presentaciones de libros. Entonces, nuestros profesores nos empezaron a hablar sobre lo que era la literatura oral. No teníamos una idea en ese momento, pero sí teníamos la idea de que queríamos hacer la tesis juntas. Eso sí teníamos la idea. Entonces, fuimos escuchando sobre este ámbito educativo y nos dimos cuenta que faltaba documentar. Entonces, habían diversos distritos que no habían sido conocidos. Y en escuchar a los profesores, el profesor Vladimir Vique, a la profesora Lady Torres, exacto, nos decidimos hacer esta investigación. Como ese llamado. Y no solo yo, sino también otras dos de mis compañeras. Sí, así es. Bianca Carrasco y Gibeli Cienca, que ya también están, y Roberto Sánchez. Ellos están en Hualaca, Dolega Boquete y Boquete. Y Bugaba, Roberto Bugaba. en Bugaba. Entonces, Bugaba. ellos también están documentando. Entonces, esta va a ser una investigación grande porque somos varios los que Se complementan. se complementa exactamente. Los distritos que nos pudimos, otros sí pueden, entonces va a Ya yo me crear estoy una imaginando el podcast con varias compilación. temporadas. Sí. Sí, esto tiene varias temporadas porque ellos Yo también están necesito recopilando. eso. Yo No, necesito y hay eso. otro chico que no menciona, Guaylín, que bueno, está en tercer año, estaba en tercer año, ahora está en cuarto terminando, y él está con los juegos de ronda, los juegos de manos y los juegos de antaño. O sea, el lenguaje en estos tipos de juegos, de estos juegos que los niños con las manos que van aplaudiendo y Yo me lo o sea, sé, todo yo lo jugué, yo lo llegué a exactamente. jugar. Y entonces él está estudiando eso y cómo evolucionan también, porque ahora le agregan Le ponen cosas, le otras quitan, rimas, le ponen otras, exactamente. lo actualizan. Sí, entonces está con el juego de trompo, el juego de la rayuela, el juego de cristal, los juegos de el choclo, o sea, ¿Eso entra dentro de lo que es la literatura? Todo este tipo de digamos que juegos? no necesariamente literatura, acá más la lingüística, porque es recoger el lenguaje empleado en estos juegos, ¿no? Y se vincula con el tema cultural también. Y que están desapareciendo, nuevamente estamos ahí con esa inquietud, ¿no? Por eso es importante que aparezcan, digamos, fotografías, que aparezcan audios de la gente comentando cómo se jugaba eso, porque el tema es que ya no se juegan, entonces... ¿Tú ¿cómo- aprendiste a bailar el trompo? ¿Cómo no? Yo no, ¿Cómo no? nunca No, pude, sí. nunca pude hacer que bailara. Sí, Yo creo sí. que yo me acabo de enterar que se bailaba.
Yo no Sí. sé. Así se dice, Sí, bailar el el, trompo. el verbo empleado para Ajá, ya hacer rotar el trompo es bailar. Bailar. Bailar Ya sí. está la explicación. Sí, No es sí, solo sí. tirar el trompo. Sí, sí, no, es bailar el trompo. Y eso tiene su... Sí, sí, no, tiene su forma, ¿no? El yo-yo sí lo aprendí, Ujú. a... Pero el yo-yo es más urbano, ¿no? Es el más urbano. Sí. Pero sí. yo siento que el yo-yo tiene su época, o sea, como que de repente está súper de como, moda, como y todo, ¡puf! ¿no? De repente Sí, baja, sí. y así sucesivamente. Ah, Ese sí. sí lo jugué, el yo-yo, El el trompo yo-yo. no. No, pero Sí. el trompo. Y entonces había uno que le cambiaban el clavo y le ponían uno más Ajá, filoso para así que es, pudiera... exactamente. Tiene toda su mística. No, y entonces hay todo un lenguaje dentro de cada de esos juegos, cada uno de esos juegos, que bueno, ese es el trabajo que está haciendo este chico, ¿no? Por ejemplo, cuando se le daba un golpe a un cristal con otro cristal, era un taco, Un taco. por ejemplo, ¿no? No Sí, sabía. sí. O a un trompo con otro trompo, siempre y cuando fuese con el clavo de uno al otro, era un monte. Mira Sí, tú. o sea, bien, bien Toda interesante. la nomenclatura. Claro, es Más que todo. para el podcast. Sí. Bueno, ya son ideas que les vamos dando a... Y así que bueno, todo eso forma parte de la cultura popular. Pero ¿no? Vladimir, voy a ponerle, pues ya para Weilin no, porque ya está terminando, pero para los chicos que vienen, sí sería bueno complementar su tesis, su información con algo que tenga que ver con una herramienta de divulgación digital, porque el legado digital es bastante importante Así es. en los medios, o sea, eso te da la exposición al mundo. De repente, y te lo digo yo por el tema de mi podcast de poesía, tú sabes lo que es que alguien que está en Rusia, que está en Australia, que sepa El alcance que de tiene. lo que tú estás hablando. Yo me acuerdo que había un chico en Inglaterra, panameño, y me decía, escucho la poesía todos los días cuando salgo a correr porque me pone más cerca de mi país. Ah, mira, qué Entonces bonito. son cositas Qué bonito. bonitas que te da el alcance eso, pues de una manera súper económica. Porque ¿Tú no te cuesta imaginas más. a alguien que esté, como tú dices, en Rusia, que esté en Italia y de repente escucha las historias de Tío Conejo, ¿no? Que escuchó de niño, ¿no? Así que, De verdad. Y entonces ahí aflora algo importante, Waylin, que es el sentimiento. Cuando tú logras que tu oyente, tu espectador, tu lector, conecte contigo por el sentimiento, ya te lo ganaste. O sea, esa persona va a estar ahí porque Va el a ser fiel sentimiento es lo que mueve, o sea, el amor es lo que mueve el mundo, ¿no? Así es. Entonces tú tienes ese amor, porque a mí me decían, no, yo quiero, es que esa poesía me la enseñó mi abuelita. Mira. Y tú sentías de verdad esa pasión porque esa persona quería escuchar eso. Entonces lo mismo pasa con todas las expresiones literarias. Y bueno, excelente el trabajo que están haciendo de recopilar eso y también pues las chicas, los jóvenes, que ponerse a escuchar a esos señores que de repente, que a veces uno ni a los abuelos de uno escucha, y escuchar a los otros y entonces esa cercanía también, yo me imagino que esos señores se sienten importantes. Hoy vamos a recibir a las muchachas que vienen a escuchar. No, y te guardan café y te guardan chicha, se mira. trata muy bien. Muy bien. Bueno, es que eso es importante, ¿no? También ese acompañamiento a las personas que dieron ya muchísimo por este país, entonces nosotros poder escucharlos y poder darle valor a la historia que ellos nos cuentan. Bueno, así es, así es. Bueno, yo encantadísimo, Priscila, de estar por acá, escuchando a Waylin, que es mi estudiante, pronto será ya una profesional. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es maravilloso. Y para eso estamos, ¿no? Trabajando para que los chicos puedan seguir creciendo, hacerse profesionales de primera línea, mostrarle al mundo que en la Universidad Autónoma de Chiriquí estamos trabajando, estamos haciendo un trabajo para el mundo, que nuestros estudiantes salgan, que no solamente las cosas negativas que se dicen están por allí, no, nosotros estamos trabajando fuertemente para que nuestros estudiantes sean estudiantes de primer nivel. Claro, Sí. ese resultado. Por Así tus es. frutos te conoceré, dice Así la es. palabra, y yo creo que estás teniendo aquí buenos frutos, Vladimir. Así que felicidades para ti también. Y Weilin, para ti, para todos tus compañeros, que sepan, consejo pues a los muchachos, que no tiene nada de malo levantar el teléfono o ahora chatear y preguntar y consultar. O sea, Así es. tienes excelentes maestros. Por el lado de acá también, todo lo que podamos apoyar, estamos a la orden. Y te lo digo por experiencia, porque yo varias veces he levantado el teléfono y he preguntado eso. desde cosas básicas hasta cosas un poquito más que lo pongo a pensar, bueno, déjame investigar,
pero es importante ir creando esa red. Yo creo que lo estás haciendo bastante bien, ya te estás involucrando y entonces es eso, tener la confianza de preguntar, el que más consulta menos se equivoca y bueno, ir creando tu propio criterio. Y no tengo duda de que después le vamos a tener por acá ya presentando esos proyectos, esos Le encanta el escritos, manga, esas le encanta el manga a Guaylin. Ah, sí, también Me dibujas. ha hecho dar una exposición de anime y manga en la biblioteca de Boquete. Sí. Claro, sí, Bueno, es que porque esas son expresiones de ahora, claro, ¿no? claro. Los Así que muchachos. no, es una chica y bueno, ese grupo de ellos es un grupo muy bueno y explorar cosas, ¿no? Explorar cosas. El año pasado pues participaron en eso en la biblioteca de Boquete, una exposición sobre el manga y el anime. Pero Así que dibujas también. No, solamente los leo. Ah, Consume ¿te gusta? la lectura. Exactamente. Y sí, mi grupo bastante Versátil. versátil. Ellos apoyan mucho. Ellos no conocían mucho, pero en una semana se pusieron a leer todo para documentarse. Por si le hacían preguntas, ellos no están perdidos. Bueno, lo que pasa es que es una manera de comunicación, ¿no? Así Entonces es. tenemos que entender el lenguaje de las que están usando las personas para poder comunicarlo. Así es. Así que imagínate pasar del anime a pasar a las historias de los pueblos. Bueno, todo eso Sí. se puede complementar Así y es. crear cosas nuevas. Exactamente. Así Chicos, es. muchísimas gracias por venir a participar con nosotros, a que la audiencia conozca lo que están trabajando, lo que están haciendo por la cultura y la literatura en Chiriquí y de Chiriquí para el mundo. Yo estoy segura de que va a ser así. Gracias por estar con nosotros, a usted también por estar en sintonía. Mi nombre es Priscila Gómez, esto es Diferenciarte Radio. Yo me despido y los dejo en compañía de la programación de Verónica Sánchez aquí en Radio Chiriquí 103.3.